Esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio de 1 Samuel, para que lo vayan buscando. Ahorita vamos a leer el pasaje. Estamos en el capítulo 18. Y esta mañana quiero platicar un poquito de las relaciones humanas que tenemos, cómo nos comunicamos, cómo nos conectamos entre nosotros, porque cualquier relación empieza en algún momento. Cualquier tipo de relación que tenemos tiene siempre un momento de inicio, ¿no? Pues con tus papás vas a decir, pues desde el principio, ¿verdad? Desde que naciste. Con algún amigo, con algún compañero de trabajo, en algún momento alguien te lo presentó o llegaste a trabajar a ese lugar, ¿verdad? Pero comienzan en algún punto, y la pregunta que quiero que nos hagamos es: ¿por qué continúan las relaciones que tenemos? ¿Por qué perduran? ¿Por qué sobreviven al paso del tiempo? ¿Y por qué de repente tenemos algunas relaciones un poquito más profundas, un poquito más intensas, o a lo mejor un tanto más superficiales? ¿Por qué queremos más a unos que a otros? ¿Por qué conectamos más con unos que con otros? ¿Ok? Entonces, mientras vayamos platicando esta mañana, van pensando en qué diferentes tipos de relaciones tienen. Muchas veces tenemos relaciones de interés, ¿no? Que se basan en el interés, ¿no? Yo puedo sacar algo de esta persona, me puede dar algo. O a lo mejor hay relaciones que se basan en las emociones. Ay, me hace sentir bien, ¿no? Cada vez que estoy con esa persona me hace sentir bien. O a lo mejor se basa en una expectativa. Si me acerco a esta persona, podré en el futuro conseguir alguna cosa. O a lo mejor se basa en un miedo, que no es tan saludable, ¿verdad? Pero si me alejo, puedo perder esto. O si me alejo, o si me acerco, puedo perder algo. Entonces, hay buenos motivos para seguir en una relación y hay malos motivos para seguir en las relaciones. Esta mañana nos toca ver el inicio de una relación increíble que va a perdurar a lo largo del resto del libro. Y es una relación poco probable, e incluso podríamos decir que es hasta un poco ilógica. Vamos a ver por qué se vuelve también una relación tan profunda. Y con esta historia, además, vamos a hacer un paralelismo con el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros, ¿no? Y en qué debemos basar las relaciones que tenemos con otras personas y con Dios mismo. ¿Amén? Entonces vamos a leer este pasaje, por favor. Adelante. Pacto de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Amén. Amén. Acompáñenme a orar. Padre Santo, te damos gracias esta mañana porque nos permite estar reunidos en familia nuevamente, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, de estudiarla juntos, Señor, de tomarnos un tiempo en la semana, Señor, para ponernos delante de ti, para abrir nuestro corazón, para meditar, Señor, en nuestros caminos, en nuestros pensamientos. Y Padre, esta mañana te pido por favor que alinees nuestro corazón con el tuyo, que podamos enderezar nuestros pasos si es necesario, Señor. Que si hay algo que no estamos pensando como tú, Señor, que nos lo reveles, nos enseñes y podamos hacer los ajustes necesarios, Señor. Te pido por favor que evites distracciones, que podamos estar enfocados en lo que tú tienes para nosotros esta mañana y que dejemos todo lo que traemos allá afuera, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces es un pasaje cortito, un pedacito, pero la verdad es que es bien interesante porque vamos a recapitular un poco por si no se acuerdan en dónde estamos. Pero llegamos a un momento medio incómodo de la historia, ¿ok? ¿Se acuerdan que Israel pide un rey y Dios les da a Saúl?
Saúl decide desobedecer a Dios, se rebela y deja claro que no quiere obedecer a Dios. Entonces Dios lo desecha y unge a un nuevo rey, que es David. Y hay que recordar qué tipo de persona era. Era un varón conforme al corazón de Dios. Esto es bien importante tenerlo siempre presente. O sea, ¿por qué había escogido Dios a David? Y si te imaginas cualquier película, este sería uno de esos momentos tensos, ¿no? En donde se juntan todos los personajes principales, porque por un lado tienes al rey con su hijo, que es el heredero al trono, el heredero lógico, y después aparece este nuevo rey, este futuro rey, ¿no? Pero nosotros que estamos escuchando la voz del narrador sabemos que es el siguiente rey, pero ellos no lo saben necesariamente, ¿verdad? Entonces como que se empieza a subir esta tensión, porque además ahora son amigos. Y dices, esto se va a poner bueno. Entonces, todo lo que vamos a ver esta mañana sucede sin que ellos sepan que David ha sido ungido. ¿Se acuerdan que Samuel lo unge en secreto? Y pues ahora ya es una celebridad porque acaba de matar a Goliat, ¿verdad? Entonces, con esto que hace David, con esta gran salvación que Dios les da por medio de él, vamos a ver cómo reaccionan. ¿Cómo reaccionan estos personajes? ¿No? ¿Qué es lo que cada uno de ellos busca con esta nueva relación que está empezando con David? ¿Y cómo encaja todo esto en el plan de Dios? ¿Ok? Primero que nada tenemos que aclarar un poco los tiempos, porque yo me acuerdo que siempre que leí este tipo de pasajes me imaginaba ciertas cosas, pero luego leía las edades y las fechas y decía, como que no me cuadra, no entiendo muy bien. Entonces, si no tenemos claras estos detalles, por decirlo así, muchas veces nos imaginamos cosas incorrectas. Entonces vamos a partir de los números que la Biblia dice que son claros, las edades, los periodos de tiempo que nos dicen. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13 nos dice que Saúl reinó 40 años. Sabemos que David reinó 40 años y que empezó a reinar a los 30. Entonces tienes que acomodar la historia de cierta forma que los números cuadren. Entonces, si empezamos con Saúl, debemos recordar que es de la tribu de Benjamín. Y si se acuerdan, al final de Jueces, la tribu de Benjamín casi es erradicada. Casi matan a todos los hombres por la rebelión que hicieron. ¿Sí se acuerdan o no? ¡Qué barbaridad! Bueno, están en YouTube las prédicas para que la vuelvan a escuchar. El caso es que por la rebeldía de los de Benjamín mataron a todos los hombres y nada, quedaron como 400, una cosa así. Entonces, un cuate como Saúl, que era alto, que era guapo, que era hombre de la tribu de Benjamín, pues seguramente se casó joven, bastante joven. O sea, algunos dicen que entre los 15 y los 20 años, porque pues era muy cotizado, ¿no? Tenía que repoblar la tribu de Benjamín. Y entonces, para que estos números cuadren, es muy probable que Saúl haya empezado su reinado alrededor de los 35 años. Y como les decía, Hechos nos dice que reinó 40 años, entonces quiere decir que no empezó a los 0 años. Y menos cuando te das cuenta que cuando empieza su reinado al poco tiempo, ya tiene un hijo que aparece en la escena y es Jonatán, y está guiando hombres de guerra para ir a pelearse con los filisteos. Entonces pues no me imagino a Jonatán de 3 años diciendo, vamos a ver qué hace Dios, ¿verdad? Sino que ya era un poquito más grande, claramente, muy probablemente alrededor de 20 años, porque la Biblia dice que para poder ir a la guerra tenías que tener cuando menos 20 años. Entonces, si Saúl estaba entre sus 35 y 40 años y Jonatán estaba más o menos alrededor de los 20, ¿no? Hay ciertos brinquitos en la historia que tienes que decir, tuvo que haber pasado algo de tiempo. Llegamos a cuando aparece David. David es ungido como rey, como un muchacho. Era un chamaco, era el más chico de todos sus hermanos y lo veían como, este chamaco, ¿qué va a poder hacer? ¿No? Entonces todo el mundo lo veía como un muchacho. Y entonces muy probablemente fue ungido alrededor de los 15 años y él no iba a la guerra todavía como sus hermanos. Por eso su papá lo manda a que les lleve cosas a sus hermanos que ya estaban en edad de pelear. Entonces, físicamente no era muy impresionante, ¿no? De edad claramente no era muy impresionante. Y a lo mejor la pelea entre David y Goliat sucede entre los 10 y los 15 años del reinado de Saúl. O sea, ya ha pasado un tiempo y Saúl ya está bastante más grande. Entonces, si se imaginan a un Saúl a lo mejor pegándole a los 50, ¿no? Jonatán en sus 30 iniciales y a lo mejor David de 17 años, podemos imaginarnos mejor la escena. Porque empiezas a entender las edades que tenían y no te empiezas a imaginar cosas incorrectas.
Pero entonces, ya teniendo claras las edades, aquí es cuando empieza esta relación. Entonces, quiero que se imaginen la escena para que no se nos olviden los detalles importantes que nos dice la Biblia. ¿Se acuerdan que llevan 40 días en el campamento escuchando al filisteo gritando? ¿Sí se acuerdan? Sí. Están gritando y estos están aterrados diciendo, híjole, es que en cualquier momento se van a levantar y a lo mejor, ¿verdad?, nos vamos a morir. Y llevan 40 días con este estrés diciendo, no puede ser que no haya ningún valiente, no puede ser que si se levantan ahorita nos van a matar. Pero de repente llega David, se levanta y vence a Goliat. Entonces Saúl le dice a Abner, ¿no?, tráeme a este chamaco y vamos a averiguar quién es. Entonces me los imagino ahí en la tiendita, ¿no?, en el techito de Saúl. Ahí está el general del ejército Abner y seguramente también estaba ahí Jonatán. Y están procesando todo esto que acaba de pasar, ¿no?, esta victoria que Dios les acaba de dar. Y de repente entra este chamaco de unos 16, 17 años con la cabeza de Goliat en la mano. O sea, imagínense la escena, ¿no? Así de, ¿me mandaste a llamar? Cabezón así del gigante, ¿no? Y están ahí cotorreando y dice, y traía la cabeza de Goliat en la mano. Entonces es para que entendamos lo que está pasando. Entonces de repente llega y vemos lo que dice el pasaje, pero quiero que entiendan la perspectiva de Jonatán porque estaba ahí claramente. Y por alguna razón en todo el pasaje no nos menciona a Jonatán hasta este momento. Entonces yo me imagino que Saúl no quería pelear contra el gigante. Primero porque no tenía fe en Dios. En segunda dijo, bueno, a lo mejor ya estoy más grande, me va a dar en la torre, ¿verdad? Y a lo mejor le dijo a Jonatán, y tú tampoco vayas porque si te mata nos quedamos sin heredero. ¿Ok? Entonces imagínense qué había estado pasando y cómo ve Jonatán toda esta escena. ¿Ok? Y de repente sale este jovencito hablando y empieza a decir cosas como lo que veíamos el capítulo anterior. No, de repente se levanta este chamaco y dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dices, wow, esa sí es fe, ¿no? Y empieza a dar sus explicaciones de por qué. Y dice, Jehová me lo entregará, ¿no? Como me ha librado de las garras de los leones y de los osos. Y empiezas a ver esa conexión que se empieza a cocinar entre Jonatán y David. Y me imagino a Jonatán diciendo, exacto, es lo que yo le decía a mi papá, pero no me dejaba ir a pelear, ¿no? A lo mejor estoy especulando. Pero si nos acordamos del corazón de Jonatán, en el 14:6, ¿se acuerdan cuando va con los filisteos y le dice a su paje de arma, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos? Quizá haga algo Jehová por nosotros, pero pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ese es el Jonatán joven. Okay, acá han pasado unos 10, 15 años y Jonatán no se está apuntando, ¿verdad?, para ir a pelear con Goliat. Y dices, pues ahí estaba, algo pasó. O no lo habían dejado ir, o a lo mejor se había apagado un poquito su fe, no sabemos. ¿Okay? Pero es la misma mentalidad. A lo mejor al escuchar a David se acordó de la fe que él tenía y dijo, sí, eso es lo que yo también opino. Y el pasaje esta mañana dice que aconteció que cuando hubo acabado de hablar Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl dijo, no lo suelto, ¿no? Porque pues acaba de vencer al gigante, yo lo quiero aquí cerca de mí. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Se acuerdan que no había espadas en ese tiempo? Y le está dando donde cuelga la espada, su talabarte, la espada, su arco, o sea, te entrego todo. Entonces lo primero que nos dice es que su alma quedó ligada. Y esto es algo bien interesante porque la palabra significa atado, como amarrado. Otras partes de la Biblia lo menciona como coludidos, es decir, que tenían un mismo propósito y representa una unidad inseparable. Un ejemplo lo encontramos en Proverbios capítulo 6, si me quieren acompañar para el uso de esa palabra. Proverbios 6:20. Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos, esa es la palabra, átalos siempre en tu corazón,
enlázalos a tu cuello. Lo que está hablando esta palabra es una unión inseparable, y sus almas quedaron atadas, unidas de por vida. Y luego dice que hicieron un juramento, y dices, bueno, pero ¿por qué va a ser un juramento que es el heredero al trono con un chamaco? ¿No? ¿Cómo se iba a juramentar con alguien que era una clara amenaza para el trono? Porque alguien así de valiente, así de intachable todo, pues claramente a lo mejor le iba a tumbar el puesto, ¿no? Entonces quiere decir que este pacto que había hecho iba en contra de todos los intereses lógicos que pudiera tener Jonatán, porque es una amenaza hacia su trono, hacia su futuro, hacia sus planes. Entonces esta ligadura tiene que ver con algo mucho más profundo. Acompáñenme a Levítico, capítulo 19. Acuérdense que las palabras de Dios importan. Cada palabra de la Biblia es importante. Y cuando ves una frasecita que se repite, puedes regresar y decir, claro, seguramente están conectados. Levítico 19, 18. Amén. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esa frase de amarás a tu prójimo como a ti mismo no es una frase ni del Nuevo Testamento ni de que alguien se la inventó. Viene desde el inicio, viene en la ley, porque lo que Dios quería era un pueblo que amara a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Es decir, que hubiera un pueblo, por eso está en el mandamiento de la ley, un pueblo que se amaran entre ellos como a sí mismos, simplemente por el hecho de ser del mismo pueblo. Y eso es lo que Dios quería, esa es la intención de Dios. Y claro, no vemos esto tan seguido, no hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que se aman como a sí mismos. Generalmente vemos todo lo opuesto, ¿no? Vemos la lucha de egos, vemos los ataques, la violencia, los celos, las envidias. No vemos ejemplos muchas veces de gente que se ama como a sí mismo. Luego nos topamos con las palabras de Cristo en Mateo 22. Mateo 22, 39, está hablando del gran mandamiento. Le están preguntando, ¿verdad? Y dice, ¿cuál es el más importante mandamiento? Y el versículo 39 dice, y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es curioso que es un mandamiento, no es opcional, no es que no lo siento, es un mandamiento que está desde el Antiguo Testamento. Y como nos decía Ramiro, ¿verdad? En el domingazo pasado, el amor es una decisión. Y si es un mandato de Dios amar a tu prójimo como a ti mismo, pues estás obedeciendo o no. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Gálatas 5:14. Y en nuestro pasaje me llama la atención que se repite 2 veces. Dice que lo amaba como a sí mismo. Entonces tenemos aquí un ejemplo de 2 hombres obedeciendo a Dios, amándose como Dios quería que se amara, amándose como nosotros nos deberíamos de amar. Si regresamos a Mateo 22, para que no se vayan de ahí, Mateo 22, porque ya lo perdí yo, les voy a leer desde el 36. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. La clave, o lo que iba a distinguir a la nación de Israel, es que Dios iba a ser su máximo. Debían de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Están de acuerdo? Y por lógica, si amas a Dios, vas a amar a tu prójimo. Para amar a tu prójimo, debes amar a Dios. Y por eso era posible esta relación entre Jonatán y David, porque eran 2 personas que amaban a Dios sobre todas las cosas. Y si tú amas a Dios así, puedes amar a quien sea. ¿Amén? O sea, si Dios verdaderamente lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera, puedes amar a quien sea. Pero toparte con otra persona que ama a Dios por sobre todas las cosas es algo espectacular. Porque esa es la relación más pura que puede haber entre nosotros. Porque no hay ningún tipo de egoísmo,
no hay ningún tipo de intereses, simplemente son dos personas buscando lo que Dios quiere. Y acuérdense que estamos hablando de un corazón conforme al corazón de Dios. Y Jonatán encontró un hombre así y dijo: mira, sea lo que sea, pase lo que pase, yo ahora tengo un aliado. He encontrado a alguien que ama a Dios como yo lo amo, y de este no me separo. Me explico, porque no hay nada más importante para los dos que Dios. Y Jonatán evidentemente dice: y además Dios está con él. Imagínense la escena. No puedes decir que no estaba Dios con él porque está parado ahí con la cabeza del gigante. Y dices: no, o sea, yo quiero estar aliado con este. Entonces, quiero que se queden con esa imagen porque se repite una y otra vez y es una imagen, una ilustración muy fuerte. Después del versículo 5 nos habla un poquito del testimonio de David. Nos siguen dando detallitos del testimonio de David a esta corta edad. Dice que salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, es decir, era obediente y hacía lo que le decía su señor, el rey, ¿verdad? Y dice que se portaba prudentemente. Y a Saúl lo pone sobre gente de guerra, aunque todavía no tenía edad, lo pone por gente de guerra porque era un guerrero comprobado, ¿verdad? Dice que era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Un testimonio espectacular, un carácter de una persona que está cerca de Dios y que es evidente y todo mundo lo puede ver. No simplemente es un chispazo, sino es de este tipo de personajes en la Biblia que son cuadros de Cristo porque se parecen a Cristo, como José, como Daniel, como todos estos cuadros, ¿verdad? Y esto es importante que lo entendamos para que nosotros podamos entender las aplicaciones que tenemos nosotros en un pasaje así. Entonces, viendo esto que está pasando, ¿qué tipo de relación quiere Dios tener con nosotros? ¿Qué tipo de relación está buscando Dios? Porque a veces nos imaginamos ciertas cosas. Como les decía, David es un cuadro de Cristo. Y siempre que vemos a David en algún pasaje, excepto con el tema de Urías, que vamos a ver más adelante, siempre es un cuadro de Cristo. O sea, siempre nos apunta la vida de David y demás a este Mesías que iba a venir de la descendencia de David. ¿Ok? O sea, es parte de lo que rodea la vida de David. Entonces nosotros, para podernos posicionar dentro de la historia y podernos llevar una aplicación correcta, vamos a ver cómo en medio de la guerra aparece este joven valiente, ¿verdad? Confiando en Dios, y toma el lugar que nadie más quería tener y vence al enemigo. ¿Okay? Un joven valiente, victorioso, temeroso de Dios, entendido en los planes de Dios. Aparece este joven, y ¿cómo reaccionan los demás ante esta situación? ¿Qué es lo que quieren tener estas personas que ver con David? Y vamos a empezar con Saúl. Porque Saúl representa las personas que se acercan a Dios por conveniencia. O sea, aquellos que se acercan a Dios porque me conviene. Yo quiero sacar algo. Y vemos las diferentes interacciones en los pasajes que hemos visto entre Saúl y David. Y podemos identificar desde el punto de vista de Saúl, que decía: este jovencito me hace sentir bien. ¿Se acuerdan que tocaba el arpa y descansaba? Entonces, me gusta que esté aquí cerca porque me hace sentir bonito. Y muchas veces nos acercamos a Dios porque nos hace sentir bien. Y le decimos: a ver, Beto, súbele a la alabanza, ¿verdad? Porque se siente muy bonito, ¿no? Y levantamos las manos y estamos aquí para calmar nuestras conciencias y sentir bonito. Pero llega el lunes y todo sigue igual. Simplemente fue un escaparate dominical en donde cantamos, nos sentimos bonito y ya, pero no pasa nada. Entonces hay que tener cuidado con buscar a Dios buscando las emociones, porque las emociones pueden ser manipuladas de muchas maneras y no representan un cambio significativo. Otra forma en la que vemos que Saúl interactúa con David y que su relación que quiere tener con él tiene más que ver con conveniencia es porque claramente me ayuda en mis problemas, ¿no? Yo no podía pelear, pero él sí y ganó. No, yo quiero que esté junto a mí porque me resuelve mis problemas. Y muchas veces buscamos a Dios así. ¿Quién me podrá resolver mis problemas? Pues qué mejor que un Dios todopoderoso, ¿no? Entonces es una buena
es una buena añadidura a mis accesorios. Y es muy parecido a la historia que encontramos en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 vemos la historia de Jesús alimentando a la multitud, ¿no? Y ya después de que alimenta a la multitud, todo mundo cae en la cuenta de que este cuate tiene superpoderes. Y dice el versículo 15 de Juan 6, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. O sea, ¿qué mejor que tener un rey que nos da de comer gratis? ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Algún político ha ofrecido eso? Nunca, jamás. Pero oye, es gratis, estamos a la mitad de la nada y nos dio de comer hasta que nos llena. Este debe ser el rey. Y Jesús claramente sabía sus intenciones y les dice, respondió Jesús y les dijo, versículo 26, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Debemos de buscar a Dios por el alimento espiritual. Debemos de buscar a Dios, por las cuestiones eternas, no para que nos resuelvan nuestros problemas, no para que nos dé de comer. Claramente Dios provee, ¿están de acuerdo? Claramente Dios provee, pero no lo debemos de buscar por eso. No debemos de buscarlo para que nos resuelvan nuestros problemas. Otra cosa por la que Saúl se le pega a David es porque, imagínate, si venció al gigante, imagínate cuántas guerras y cuántos pueblos podemos conquistar si él está al frente. Entonces, si gana mis batallas, se me hace que es una buena alianza, ¿no? Si se acuerdan un poquito en el pasado, cuando Saúl buscaba a Dios, no es que lo buscara de todo corazón, sino quería que le ganara sus batallas. O sea, tengo que traer el arca para ver si ganamos, ¿no? Con este amuleto. Voy a hacer este sacrificio, porque si hago este sacrificio, entonces voy a ganar. Su interés no era obedecer, su interés no era someterse a él, sino que su interés era ganar las batallas. Entonces, qué conveniente que este chamaco sea mi aliado y gane mis batallas, ¿no? Un pasaje en Oseas, capítulo 6, versículo 4, dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Dices, no tenemos tiempo para ver todo el contexto, pero está hablando de la poca sinceridad que tenía Israel hacia Dios. Muchas veces buscamos a Dios solo cuando necesitamos algo, como la nube de la mañana o el rocío, ahí está, ¿no? Y ya que se resuelve, ¿dónde quedó? No, ya fumanchú. Fulanito no ha venido, no, pues es que ahorita no necesita nada. Ah, mira, qué casualidad. Nada más apareces, ¿verdad? Cuando necesitas algo de Dios. Otro motivo por el que Saúl buscaba una alianza con David es porque hasta cierto punto representaba una forma en la que él pudiera seguir en el trono, ¿no? Una de las principales funciones del rey pues era proteger a la nación. ¿Se acuerdan cómo al principio decían, no, queremos un rey que vaya y luche en nuestras batallas? ¿Se acuerdan? Pero Dios ya lo desechó y Dios había ungido a un nuevo rey, pero él dice, yo tengo que hacer algo para seguir en el trono. Y muchas veces así somos nosotros. Tratamos de seguir en el trono de nuestra vida, haciendo alguna cosa, alguna negociación con Dios para que yo siga en el trono, pero obtenga los beneficios de que Dios esté cerca de mí. Yo quiero seguir en mis negocios, quiero seguir en mis planes, pero sin obedecer a Dios. Entonces, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué puedo negociar? ¿Puedo ir nada más los domingos y ya? Me palomita y puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Entonces, Saúl, aferrándose a algo que Dios ya le había quitado, es un cuadro de cuando nosotros queremos seguir en control de nuestras vidas y queremos acercarnos simplemente para poder salirnos con la nuestra y a lo mejor calmar nuestras conciencias. Entonces vemos los motivos de Saúl y más adelante en el libro vamos a ver que todavía se aclaran más. O sea, se aclara más que su corazón no estaba del todo con David, simplemente en una relación por conveniencia.
Pero quiero contrastarlo con la relación que buscaba Jonatán. Y Jonatán representa la relación de pacto que Dios quiere tener con nosotros. Cuando nosotros vemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, nuestra reacción debería ser la misma que Jonatán. Decirle: mira, yo entiendo lo que tú has hecho por mí, yo entiendo la salvación que me has dado, por lo tanto, déjame, te entrego todo lo que yo tengo. Dice Romanos 12:1, que lo repetimos muchísimo, pero dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, esto habla de una entrega total, no es una entrega parcial o temporal. O sea, lo que hace Jonatán, de que hace un pacto con él y le da todas sus cosas, porque dice: te tengo que dar todo. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3. Para poner nuestras barbas a remojar y pensar: esta es la actitud que yo tengo con Dios, esta es la forma en la que yo busco la relación con Dios. Filipenses 3:7, amén. Dice Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, yo quiero tener una alianza con Dios y entregarle todo. No sé, ¿verdad? O quiero tener una alianza con Dios, pero todavía tengo muchas cosas a las que me aferro. Entonces, la forma en la que Jonatán busca esta relación con David es la forma en la que nosotros debemos buscar la relación con Dios. Una razón más, acompáñenme a Efesios, capítulo 2, versículo 13. Amén. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, lo que nos ha acercado a Dios es la sangre de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Y esta sangre es la sangre del nuevo pacto, con las palabras de Cristo. Dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, ¿qué? Del nuevo pacto. O sea, entramos a ese pacto con Cristo por su sangre, ¿no? Que por muchos es derramada para remisión de pecados. Lo que Dios busca es un pacto eterno. Es un pacto que estuvo dispuesto a pagar su sangre para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. No es una cosa menor. O sea, Cristo no está jugando ni quiere así amiguitos temporales. Es un pacto eterno que estuvo dispuesto a dar su sangre, la sangre de su Hijo, para que pudiéramos entrar en esta relación. Y luego dice que Jonatán amó a David como a sí mismo. Y nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas, porque es de donde nace el verdadero amor. O sea, cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, entonces, ahora sí que la llave del amor se abre para poderlo derramar a otras personas. Y es interesante que Jonatán hizo un pacto con David sin importar que eso significaría que él ya no iba a ser rey. A lo mejor todavía no lo sabía, pero ya no iba a ser rey. Todos sus planes, todo su futuro, todas las expectativas de su padre y del pueblo, diciendo: este es el siguiente rey, mira, no me importa, porque todo lo tengo como pérdida por amor a Jesucristo. Y él estuvo dispuesto a entregar todo con tal de hacer un pacto con David. Y esa es la sensación que debemos de tener nosotros cuando entramos en un pacto con Cristo. ¿Estás dispuesto a entregarlo todo o no? O hay cosas que dices: híjole, sí, pero dame chance, déjame mi espada, ¿no? Déjame mis planes. Te quiero entregar todo, pero esta parte dame chance. Es todo o nada. Y como siempre vemos, lo que Dios narra en la Biblia es parte de un plan global. Y nosotros debemos posicionarnos en donde nos corresponde, entender quién es Dios y qué es lo que Él está haciendo, para que nosotros veamos o no si estamos haciendo lo que nos corresponde, ¿no? Si usamos esta sección de la historia, podemos ver
algunas cosas muy interesantes para ver las aplicaciones en nuestra vida. Si recordamos un poquito el contexto, sabemos que Dios está trabajando para librar a Israel. Ya ungió a un nuevo rey y lo está preparando para después levantarlo como el rey de toda la nación. Un rey de la tribu de Judá, de donde también vendría el Mesías. Y vemos que Jonatán lo identifica y hace un pacto con él, ¿ok? Y vamos a ver este pacto y las implicaciones que tiene a lo largo del resto del libro, ¿ok? Con lo que David hace, el ejército, cuando ve que ha vencido a Goliat, se anima y se une a la batalla. ¿Sí se acuerdan que el ejército de Israel persigue a los filisteos y los mata a todos los del ejército, porque se une a hacer su parte, ¿ok? Y vemos cómo pues, Saúl básicamente se pega por conveniencia. Entonces, con todas estas ilustraciones, ¿cuál es nuestra postura hacia Cristo? Hacia ese cuadro que estamos viendo aquí con David. O sea, sabemos que Cristo ya venció, ¿amén? Y Dios honestamente no ocupa un ejército, pero quiere que seamos parte de su plan. Quiere que hagamos nuestra parte como parte de su plan. Y ese ejército, en la actualidad, somos nosotros. El ejército que Dios quiere utilizar somos nosotros. Acompáñenme a 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo 2, amén. Versículo 1. Voy a leer 4. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, si tú te enlistaste en el ejército, es para pelear por aquel que dirige. O sea, no te puedes enredar en los negocios de la vida si eres un soldado. Y si eres un hijo de Dios, déjame te digo que eres un soldado. Y puedes ser un soldado en preparación, ¿no? O puedes ser un soldado en la batalla, o puedes ser un soldado que está entrenando a otros, pero eres parte del ejército. No hay otra forma de verlo. Y todos como soldados de Jesucristo tenemos que estar trabajando y luchando para los propósitos de Dios. Amén. Dios puede solo, por supuesto que Dios puede solo, no necesita tu ayuda, pero quiere que seamos parte de su plan. El amor de Dios nos permite amar a otros. Y eso es bien importante que entendamos. Si entendemos que somos el ejército, ¿para qué estamos luchando? Un ejército, para que luche con ganas y que entregue todo su corazón y su vida por algo, debe entender para qué está luchando. Si no tienes un ideal para el cual estás luchando, no le vas a echar ganas. Si pensamos en el ejército de Israel en este momento, su trabajo es proteger a los débiles. En ese momento la amenaza eran los filisteos. Entonces están trabajando para proteger a las mujeres, que son las encargadas de la reproducción, ¿verdad? Y proteger a los niños, que están apenas en proceso de crecimiento. Entonces, si vemos este cuadro espiritual, entendemos que esos niños que están creciendo es el futuro de la iglesia. Si el ejército está haciendo bien su trabajo, entonces permite que exista un ambiente idóneo para que los bebés crezcan, para que pueda haber esta reproducción y esta sustitución de la gente, porque pues así es la vida. Siempre vemos Efesios 4 cuando estamos hablando de la iglesia. Y Dios nos puso en diferentes funciones dentro de la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Amén. Y más adelante dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces el chiste no es que nos quedemos como niños, sino que crezcamos. Pero para que haya ese ambiente de crecimiento, alguien tiene que estar peleando. Alguien tiene que estar protegiendo a la familia para que el ambiente idóneo, que es la iglesia, se preste y que los niños puedan seguir creciendo. Por eso a lo largo de la Biblia vemos todos estos ejemplos de la armadura. Tenemos que estar equipados con la armadura para apagar los ataques del diablo. Tenemos que animarnos unos a otros. Tenemos que estar a las vivas para cuidar los lobos que se levantan dentro de la iglesia. ¿Para qué? Pues para comerse a los niños.
Y si el ejército no está haciendo su chamba, todo el futuro está en riesgo. Pero cuando te topas a alguien que ama a Dios, esa es la hermandad que es necesaria para poder pelear en el ejército. O sea, yo tengo que estar seguro de que alguien que ama a Dios sobre todas las cosas me está cuidando la espalda. Y hay muchísimos ejemplos en la Biblia de esta mentalidad. Voy a mencionar algunos nada más. Acompáñame a Filipenses, capítulo 1. Amén. Filipenses 1:27. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. O sea, ¿por qué estamos peleando? Estamos unidos, estamos unánimes todos con un mismo objetivo como ejército. Allá adelantito el 2:1 dice: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, si entiendes que necesitamos unidad porque somos un ejército, en el momento que alguien del ejército se distrae, no deja un hueco en la línea de ataque, está haciendo vulnerable al resto del ejército. Por eso debemos tener este mismo sentir. Por eso debemos estar unánimes, luchando por lo mismo, hablando un mismo idioma, entendiendo que aquí no hay nosotros, o sea, no hay yo, sino es nosotros, siguiendo los planes de Dios. Un poquito atrás en Efesios, capítulo 4. Amén. Para que lo entendamos en un contexto de iglesia, cómo somos un ejército. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Escuchen esto, él está preso. No, pues que el pastor haga el ministerio. No, pues Pablo, ¿quién mejor que Pablo? Sí, bueno, pero está en la cárcel, ¿quién va a hacer lo demás? Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, o sea, apoyándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, lo que nos da unidad, lo que nos da identidad, lo que nos va a hacer entender para qué estamos aquí es esto: entender a quién estamos sirviendo. Somos uno en Él. Y mientras más personas nos encontremos, ¿verdad?, que aman a Dios por sobre todas las cosas, más allá de mis intereses, más allá de mis planes, va a haber una verdadera unidad. Si todos estamos luchando por el mismo propósito. ¿Cuál es este propósito? Y Cristo espectacularmente oró por nosotros y nos deja claro para qué estaba orando en Juan 17. Juan 17:20, amén. Está orando por sus discípulos, Jesús, y dice: mas no ruego solamente por estos, por los que estaban ahí, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, tenemos un propósito que nos ha dado Dios. Estamos aquí para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Y si todos entendemos que para eso estamos, entonces va a haber unidad. Entonces vamos a luchar como un ejército que está luchando por el mismo propósito. Debemos de rodearnos de personas que están dispuestas a entregarlo todo para seguir a Cristo. Y es curioso cómo se repite vez tras vez. Hace unos domingos hablábamos, no me acuerdo si el pasado o antes, que ¿cuáles eran los verdaderos discípulos? Los que entregan todo. Los que están dispuestos a entregar todo, esos son los discípulos. Entonces, si tú dices: yo ya terminé el discipulado, amén, qué bueno que lo hiciste, pero
¿Ya eres un discípulo? ¿Estás dispuesto a entregar todo para Cristo? Puede ser que no, yo todavía no. Perfecto, estás en proceso, amén, lo entendemos. Pero ese es el objetivo. Que digas, yo soy un discípulo porque lo entregué todo. Señor, nosotros hemos entregado todo por ti, amén. Que podamos decir eso con toda tranquilidad y con toda claridad de conciencia. Estemos dispuestos a entregarlo todo. Porque las relaciones más profundas que podemos tener en esta vida están basadas con un mismo propósito. Si Dios es mi número uno y Dios es tu número uno, entonces nos vamos a entender. Porque vamos a estar luchando por lo mismo. Vamos a tener un mismo amor por Dios. Vamos a tener un mismo amor por los demás. Vamos a tener una misma pasión por los propósitos de Dios. Porque entendemos para qué estamos vivos. Y no solo eso, sino que nos vamos a apoyar para lograrlo. O sea, en estas relaciones hay cero envidia, hay cero carne, hay cero intereses personales, porque lo que nos mueve son los propósitos de Dios. Por eso, como comentaban el otro día, ¿verdad? Con estas personas que conocimos al otro lado del mundo, dices, parece que nos conocemos de toda la vida. Oye, está muy chistoso que hablamos el mismo idioma. Y no digo que seamos perfectos ni que amemos a Dios como debemos, pero sí dices, o sea, entiendo por qué viven así. O sea, sí hablamos el mismo idioma, sí queremos las mismas cosas, y eso genera una conexión que va más allá de un interés temporal. Pero es interesante como les decía al principio, las relaciones siempre comienzan en un punto. Entonces ponte a pensar, si tú no tienes una relación con Cristo, pues déjame te lo presento. O sea, Cristo es el Hijo de Dios. Y Dios nos dice que nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Cristo es el único que nos puede ofrecer la salvación. Él quiere ofrecerte un pacto que dure por la eternidad. Y es el único que puede resolver el problema más grande que tenemos, que es el pecado. Y librarnos de la consecuencia que es la eternidad separado de Dios en el infierno. Entonces, si tú no lo conoces, te lo presento. Y no busques a Dios para que te ayude, ¿no? Para que te vaya bien en tus planes, como el genio de la lámpara, que si frotas bien te va a ayudar en lo que tú quieres. O sea, lo que Él te ofrece es algo que te conviene mucho más, porque es una relación con Él basada en el amor y es eterna. Entonces, si no lo conoces, si quieres aprender un poquito más, si te interesaría conocerlo, acércate con toda confianza y podemos platicar, porque además te va a dar un propósito eterno. Y los que somos hijos de Dios, los que ya hemos creído, constantemente debemos pensar en lo que Él ha hecho. Y debemos entender que lo que tenemos con Él no es una relación 50-50 en donde yo pongo algo y Él me da. Y si no me contesta, entonces no le hablo. O sea, no es así. La relación que tenemos con Él es una relación de pacto. Y esa relación tiene que estar caracterizada porque le entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos. Nuestros planes, nuestros futuros, nuestra posición, nuestra expectativa. Dejárselo en sus manos, entregárselo todo a Él, ¿no? Y dejar que Él nos controle. Quiero regresar un poquito al peso que tiene el testimonio de una persona. Y en verdad me impresionó muchísimo imaginarme tener una conversación con alguien cargando la cabeza de un gigante. O sea, lo ves y dices, híjole, no doy ni un peso por este compadre. O sea, dices, o sea, está chamaco, chaparro, ¿verdad? Hasta bonito, dice la Biblia, güero. Pero pues trae la cabeza del gigante en la mano. ¿Sí me explico el peso del testimonio? O sea, no somos nosotros. Cuando tú ves a alguien que entra con la cabeza de un gigante, dices, espérame, déjame escucharlo. O sea, se me hace que Dios sí es poderoso. Todo lo que yo veo, toda mi lógica no tiene sentido, pero trae la cabeza del gigante en la mano. Y ese es el peso que tiene nuestro testimonio, o sea, nuestro testimonio delante de la gente. O sea, si David es un cuadro de Cristo, nosotros podemos funcionar como cuadro de Cristo con la gente que nos rodea. Nosotros como cristianos debemos ser cristitos, que a donde lleguemos digamos lo que Dios dice, la palabra de Dios, que reflejemos esa fe,
que reflejemos ese amor, ¿no? Esa valentía, ese carácter, que se note el fruto del Espíritu, porque Dios nos está controlando. De tal forma que digan, pues mira, no sé, pero sí noto que Dios está con él, porque es evidente con el testimonio. Y esto nos da la posibilidad de glorificar a Dios. Así como David traía la cabeza del gigante en la mano, pero dijo, Jehová me dio la victoria. Cuando alguien, ¿no?, iba caminando por la calle y le pregunta, oye, ¿tú lo mataste? No, Jehová me lo entregó. Cuando tú puedes dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y la gente te pregunta, puedes glorificarlo él diciendo, no soy yo, es Cristo. No soy yo, es que Dios me ha transformado. No somos nosotros, es que nuestro matrimonio está basado en Cristo. No somos nosotros los que nos amamos, es el amor de Cristo a través de nosotros como iglesia. Porque Él es el verdadero Rey. Entonces, cuando buscamos una relación con otras personas, debemos de pensar, ¿me estoy relacionando con él, con esta persona, porque me conviene o porque queremos lo mismo? ¿Estamos buscando lo que Dios quiere o estamos buscando lo que nos conviene? Nos parecemos más a Saúl. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Porque me conviene, no? ¿Me conviene, quiero sacarle algo a Dios? ¿O porque Él dio su vida por mí y le debo todo lo que soy? Cuando somos varios y cuando nos juntamos en un mismo sentir, nos vamos a empezar a comportar como un ejército. Un ejército que está peleando todos los días por los propósitos de Dios. Y esa es la idea de una iglesia. Que todos lleguemos a este mismo sentir, que todos vivamos para Él, que sea Dios nuestro máximo. Y que hagamos nuestra parte, que cuidemos a los chamacos, que tengamos un ambiente idóneo para que los bebés crezcan y en el futuro puedan también ser parte del ejército. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque con estos ejemplos, Señor, nos muestras el tipo de amor que debemos tener, el tipo de relación que tú quieres tener con nosotros, Señor. Te damos gracias por la vida de estos grandes hombres, Señor, como Jonatán, como David, que tú pusiste en tu palabra para que nosotros nos podamos reflejar y podamos meditar y podamos considerar nuestros caminos. Y Padre, yo te pido que te busquemos a ti por sobre todas las cosas, Señor. Que estemos dispuestos a entregarte todo lo que somos, todo lo que queremos, todos nuestros deseos, todos nuestros planes, y que dejemos que tú controles nuestro propósito de vida, Señor. No solo eso, Señor, sino que también te pido que encontremos otras personas así, que nos unamos como iglesia, Señor, que te amemos sobre todas las cosas y que todos estemos aquí claros y en el entendido que estamos viviendo para ti, Señor. Y que haciendo eso podamos ver cómo tú obras, Señor, cómo tú obras en nuestras vidas, cómo obras en la gente a nuestro alrededor, cómo animamos a otros a levantarse, a seguirte a ti, Señor. Te pido que te glorifiquemos con nuestras vidas, con nuestras palabras, y que algún día estemos delante de ti y podamos glorificarte por todo lo que hiciste, Señor. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús.